si se conectó Ramón, Ramón Achila. Sí, sí, está por ahí también. Audio, Ramón. Y pues, Ramón, que nos puedas, participar algo con respecto de Simplifica, este nuevo reto que toma Michoacán y esta segunda capacitación que tenemos para los enlaces estatales de mejora regulatoria y sobre todo el cumplir con el cronograma que cada uno de nosotros ya tenemos. Muchas gracias, Sergio. Es un gusto saludar a todos los responsables de mejora regulatoria en cada una de las dependencias, institutos. Veo por ahí gente del Instituto Tecnológico de Uruapan, todos son del gobierno del estado de Michoacán. Comentarles que al día de hoy y después de la instrucción que tuvo bien otorgar a Sergio y al equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, en la pasada sesión de Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el día de hoy estamos iniciando a través de esta capacitación. Lo que vamos a hacer es medir el costo económico, la carga regulatoria que imponemos ante trámites y servicios del índole estatal. Dígase, por ejemplo, trámites de la propia Secretaría de Desarrollo Económico o también algunos que son inclusive hasta becas que alguna universidad del Instituto Tecnológico podría ceder, podría otorgar a los estudiantes, por ejemplo, pero se requiere al menos llenar un formato, entregar algún requisito que seguramente es alguna credencial de lector. Entonces, todo esto son trámites y finalmente es carga regulatoria que le imponemos al ciudadano o al empresario. Lo que vamos a hacer a partir de este ejercicio denominado Simplifica, les decía yo, es medir ese costo o esa carga regulatoria de los trámites y servicios, no dado por un pago de derechos, sino por las vueltas que hacemos dar a la persona, al usuario, pero también por el tiempo que tardamos en responderle. Este es un segundo ejercicio que hacemos para revisar y con miras a certificar a través del Simplifica que otorga la CONAMER al gobierno del estado de Michoacán. Entonces, vamos a la capacitación, si les parece, y como la hemos planeado, consta primero de una presentación por parte del equipo Simplifica, en específico del director del programa, Daniel Aranda, y de la jefa del departamento del programa, Samarcanda Bustamante. Y después pasaremos a preguntas, respuestas y comentarios de todos ustedes. Y después podríamos revisar el cronograma de trabajo que ya tenemos todos en nuestras manos y hemos planteado con el equipo de mejora regulatoria a través de Sergio García. Entonces, vamos a comenzar la capacitación o el taller, si les parece. Todas las dudas que vayan teniendo, por favor, son bienvenidas. Adelante, Daniel. Muchas gracias, Ramón. Amigo Sergio, agradecer al gobierno del estado, a la SEDECO, esta oportunidad de tener un acercamiento con cada una de las diferentes áreas que van a participar en la implementación del programa Simplifica en esta segunda edición, como ya comentaban tanto Sergio como Ramón. La intención de esta segunda medición tiene que ver con evaluar el impacto favorable que se presentó en la reducción del costo económico social en función de las acciones de simplificación que se pudieron haber implementado y acciones que se desprendieron de esa primera medición, me parece que en 2018. La intención de este nuevo ejercicio es, uno, corroborar que ese impacto se realizó, que hay un impacto favorable, y dos, hacer un proceso de actualización de todos los trámites y servicios que son responsabilidad de cada una de sus unidades administrativas en lo que respecta tal vez a los requisitos que se están solicitando, a los tiempos de respuesta. Una de las bondades de este programa es que permite a las autoridades, tanto estatales como municipales, el hacer un barrido de todos los trámites y servicios, todo ese universo con el cual cuentan, en el cual hay una interacción entre ustedes como autoridad y con algún usuario, ya sea una persona física o un empresario. Y la idea es que a través de lo que veremos más adelante, la carga de la información en unos archivos de Excel, ustedes puedan hacer también, pues digamos que ese proceso de corroborar que
lo que ya cuentan o la información que ya es pública en el registro o el catálogo estatal es la misma tal cual se está operando cada uno de los trámites y servicios. Y la otra es que puedan identificar a lo mejor por ahí algún tema que sea necesario actualizar. En este sentido, permítanme un segundo, voy a presentar pantalla. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Qué es el programa Simplifica? El programa Simplifica es una herramienta que se diseñó aquí en la CONAMER, cuya finalidad es medir el tiempo que invierte un ciudadano o un empresario para dar cumplimiento con algún trámite o servicio. Como veremos más adelante, la metodología tiene dos componentes principales. Uno que respecta como tal a todo el proceso que tiene que seguir un usuario para recolectar la información de los trámites y servicios. Y el otro componente tiene que ver con el tiempo que invierte o que se tarda una dependencia para dar respuesta y emitir un resolutivo final. En este sentido, y el objetivo principal de este programa es detectar pues aquellas dependencias gubernamentales que pudieran llegar a tener un mayor costo social, costo económico social, y dentro de las mismas también identificar aquellos trámites y servicios más onerosos. La intención de saber cuáles son es, digamos que enfocar las baterías hacia aquellos que representan una mayor o que tienen una mayor carga regulatoria y para los cuales, y en general vamos a emitir recomendaciones para todos los trámites inscritos, es el poder implementar esas acciones de simplificación. La idea principal de este programa pues, es eliminar aquellos requisitos que pudieran ser complejos, que pudieran ser onerosos, que pudieran ser innecesarios, que pudieran ser repetitivos. Como por ejemplo, en algunos casos piden para acreditar la personalidad jurídica de una persona física, te piden una identificación oficial y además te piden el INE, te piden el pasaporte, te piden la licencia, te piden un acta de nacimiento. Al final del día, todos esos documentos, toda esa información que se está solicitando, pues tiene la misma finalidad. Entonces, uno de los objetivos principales es ese, identificar aquello que pudiera ser repetitivo o innecesario. Otro objetivo importante también es el promover la transparencia al interior de las dependencias del gobierno. Esto es, y como veremos más adelante, uno de los componentes tiene que ver con aquellas actividades que se realizan una vez que un ciudadano o un empresario entrega la documentación. Entonces ese llamado back office es qué es lo que sucede después de que yo entrego información y hasta el punto en el que la dependencia como tal emite un resolutivo final. Y esto va a ayudar a un proceso de modernización administrativa a través de la utilización de tecnologías de información, tal vez de la implementación de alguno de los procesos, si no el 100%, alguna parte de los procesos que se pudieran realizar de manera digital, en línea, que ya no sea necesario que a lo mejor un usuario, y más en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, tenga que acudir a una dependencia de gobierno, si lo pueda hacer desde la comodidad de su casa. Y esto encaminado a qué? A generar mayores estándares de bienestar en la sociedad. Al tener cada una de las personas el acceso a trámites y servicios mucho más simples, pues evidentemente favorece digamos que la realización o el cumplimiento de estas responsabilidades que todos como ciudadanos tenemos. Y en caso de aquellos que son algunos especie de programas, apoyos, becas, etcétera, etcétera, pues va a ser mucho más ágil el que los ciudadanos puedan tener o puedan alcanzar ese tipo de beneficios que la autoridad solicita. Todo esto está enfocado sin duda alguna al incidir en el desarrollo del crecimiento económico, al tener procesos más transparentes, procesos más ágiles, pues sin duda alguna se genera un incentivo favorable para que los ciudadanos y en general cada uno de los usuarios, pues dé cumplimiento con estas responsabilidades. En términos generales, el programa se divide en estas tres fases que pueden ver. Uno tiene que ver con el levantamiento de información. Los que participaron en la medición anterior recordarán que lo hicimos a través de una página en internet. Desafortunadamente tuvimos complicaciones técnicas para utilizar esa herramienta de información, entonces para esta medición utilizaremos unos archivos de Excel
que cumplen las veces de ese portal en Internet. Entonces, ahí no tengan ahora sí que ninguna duda, es exactamente la misma información que en su momento se cargó, simplemente hay que actualizarla y pues digamos que la interfaz es diferente. Entonces, esta primera etapa tiene que ver con el levantamiento y capturar esta información. Ya una vez que está levantado el 100% de la información de las diferentes dependencias y unidades estatales, lo que sigue es realizar como tal o implementar el análisis económico. A través de este estudio lo que hacemos es implementar la metodología, hacemos una clasificación de los trámites y servicios que son más onerosos y lo más importante, y esta es la finalidad de este programa, emitir las recomendaciones de simplificación. Todo esto de cara a ¿qué? A continuar con un proceso de simplificación constante. Esa es una de las ventajas o de las bondades, o si lo quieren ver, de las maldiciones de este tipo de procesos administrativos. El proceso de simplificación es un proceso constante, es un proceso continuo. A lo mejor en una primera fase pues enfocamos las baterías, como os comentaba al principio, a 100 trámites, a 120 trámites, pero ¿qué va a pasar con el demás acervo regulatorio? La idea es que estas acciones o recomendaciones de simplificación sirvan como base o como el parteaguas o como para darle el sustento a un programa de mejora regulatoria, que como tal ya es, digamos, que el proceso tangible de implementar estas acciones de simplificación. Estos programas de mejora regulatoria es en donde ya se especifica concretamente, se les pone un nombre y apellido a las recomendaciones, saber qué es lo que se va a eliminar, saber qué procesos se pueden hacer en línea, quiénes van a ser los responsables de implementar o de dar cumplimiento con esas acciones que se están plasmando ahí. Se establecen indicadores de cumplimiento, sí. Ustedes como dependencia se comprometen a realizar este proceso de simplificación en los próximos 3 meses, 6 meses. Es evaluar, digamos que todo este trabajo que se está realizando, pues están llegando o se están cumpliendo con las metas establecidas. Como les comentaba, la metodología simplifica que se diseñó aquí en la CONAMER tiene 2 componentes principales. Uno tiene que ver con la acumulación de requisitos para los cuales la CONAMER identificó 8 actividades estándar. Estas 8 actividades estándar van desde el comprender qué es lo que la autoridad me está solicitando, hasta obtener información que es nueva, información que es preexistente. Información nueva es aquella que me presupondría el realizar una actividad adicional para obtener ese documento, para obtener esa información, ese requisito en general. Y en contrario sensu, información preexistente es aquello con lo que típicamente los usuarios ya contamos. Un ejemplo de cada uno, y para el ejemplo de información o requisitos nuevos, vamos a ir desde el más simple hasta uno más complejo. Información nueva pudiera ser el tener unas fotografías recientes, que como tal, lo único que tengo que hacer es ir a un estudio fotográfico, que me tomen unas fotografías tamaño infantil, para que se pueda pegar en una credencial. Y algo mucho más, o un ejemplo mucho más complejo de información nueva, es, por ejemplo, el acudir con una misma dependencia a que me den un visto bueno de protección civil, un visto bueno de impacto ambiental. Si es con ir con un particular, pudiera ser acudir en trámites de construcción, acudir con un ingeniero para que me dé un uso de mecánica de suelo, si tuviera que ir con un notario público para que me dé un acta de nacimiento notariada. Entonces ahí es digamos que desde lo más simple hasta lo más complejo. Y aquellos requisitos que son preexistentes es algo que nosotros típicamente tenemos. Cómo pudiera ser la identificación oficial, cómo pudiera ser un comprobante de domicilio. En el caso de una empresa, algo que de origen ya tiene cuando va a presentar un trámite o servicio es un acta constitutiva, es algo que ya cuenta. Dentro de estas mismas 8 actividades estándar también encontramos como tal el llenado de un formato, de un formulario. Gran parte de los trámites y servicios, digamos que para que quede formalizada la petición, se tiene que llenar un formato en específico, o a lo mejor es un oficio que es un texto libre en el cual se hace una petición. Otra de estas 8 actividades estándar es para trámites que son netamente empresariales, el tener reuniones de carácter interno con algunos funcionarios o personal de mi empresa o compañía. Empresas que son un poco más grandes, medianas o grandes, pues la mayor parte de las personas que
hacen o gestionan frente a la autoridad son como tal personas específicas que se dedican a eso. Entonces, si la autoridad solicita algún tipo de documento, algún tipo de información que como tal no tiene a la mano, pues tendrá que ir al área de la empresa en específica donde le pudieran dar esta información. Dentro de estas actividades también encontramos el tener que ir con un prestador de servicios o con un tercero. Como comentaba al inicio de esta pequeña explicación, desde ir a un estudio fotográfico, ahí tengo que destinarle tiempo a ir con ese tercero, hasta ir con una misma dependencia gubernamental. Finalmente, si estas reuniones con un tercero, pues evidentemente implica un traslado fuera de casa a oficina, entonces eso es un tiempo adicional que le estoy destinando a la acumulación de estos requisitos. El segundo componente tiene que ver con todo lo que pasa una vez que el usuario entrega la documentación, el llamado back office, hasta que como tal el funcionario público, la dependencia, emite un resolutivo final, ya sea para decirle si te entrego o no determinada beca, si te doy o no determinada autorización, aquí está tu licencia para conducir, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra metodología para este componente también identifica actividades que se denominan intragubernamentales, que son desde como tal recibir la información, hacer un análisis técnico de que la información que estamos solicitando si cumple con las características que nosotros requerimos, si en trámites de protección civil o bomberos hay algún funcionario público que se tenga que trasladar como tal in situ a un lugar para hacer una visita de validación, de verificación, si posteriormente a ello se tiene que realizar, digamos que reuniones de carácter interno para determinar o para emitir un resolutivo de si otorgamos la licencia o no otorgamos la licencia. Evidentemente, gran parte de los trámites y servicios concluyen con la entrega de un documento, ya sea como tal un oficio, pudiera ser un cheque, una credencial, un tarjetón, para trámites vehiculares a lo mejor son las placas. Entonces, se entrega o se tiene que elaborar un documento oficio de respuesta. Y finalmente, si este oficio o documento de respuesta tiene que pasar por los sellos, firmas, rúbricas de algún otro funcionario público. Es importante mencionar que ambos componentes, las actividades que les acabo de describir, se pueden realizar o no. Va a depender mucho de la complejidad del trámite o servicio, va a depender mucho de la cantidad de requisitos que se están solicitando. Va a haber algunos que son muy sencillos, que únicamente con presentar una identificación oficial, pues ya quedas empadronado tal vez a algún tipo de apoyo, y va a haber otros que por la misma naturaleza, la complejidad, pues tenga que ser mucho mayor el número de actividades estándar que se tienen que realizar, al igual que el tema de las actividades intragubernamentales. A lo mejor ese mismo trámite o servicio en el cual únicamente se presenta la identificación oficial, pues la actividad estará enfocada únicamente a registrar en una base de datos. Y va a haber otros que sí tenga que realizarse una mayor cantidad de actividades. Ya una vez que nosotros medimos el tiempo, lo que hacemos es hacer digamos que un proceso de monetización. ¿Por qué es importante hacer este proceso de monetización? Porque si yo les digo que su trámite o servicio se tarda 10 minutos, o se tarda un día, se tarda 15 días, 6 meses, vas a decir, oye, pues eso es bueno, eso es malo. Ahora, si te digo, oye, la carga regulatoria de tu trámite o servicio es de 10 pesos, es de 1,000 pesos o es de 20 millones de pesos, y eso ya te da una noción mucho más específica y mucho más clara de que efectivamente ese trámite o servicio necesita pasar por un proceso de simplificación. Ya una vez que se monetizamos, digamos que ambos componentes, cada uno se monetiza de manera distinta. El de acumulación de requisitos se hace en función de el tipo de salario por usuario que acumula ese requisito, lo veremos más adelante con la explicación del llenado de la ficha. Y el tiempo de resolución de la dependencia se hace a través de un costo de oportunidad asociado a un subsector económico, que también mi compañera Samarcanda les explicará de una manera mucho más profunda el cómo hacer la selección de subsector económico. Entonces ya una vez que ambos componentes, digamos, que están en dinero, lo que sigue es como tal ya sumarlos, y eso nos da el costo económico social del trámite o servicio.
estas son las 7 etapas de implementación del programa Simplifica. Ahorita ya, digamos que estamos en el punto 3, que eso es el tema de la capacitación, pero bueno, previo a esto, a través de SEDECO, recibimos una carta de intención en el cual se formalizó este proceso de colaboración entre el Estado de Michoacán y la CONAMER para la implementación del programa. Se realizó de una manera implícita en un formato de solicitud, que es el identificar cuáles son los diferentes usuarios que van a participar, los diferentes funcionarios que van a participar en el proceso de levantamiento de información. La capacitación como tal es dotarlos a ustedes, que son los que tienen contacto con los trámites y servicios, de los elementos básicos que necesitan para capturar los datos requeridos de los trámites y servicios. Y lo que seguirá es establecer un calendario de trabajo, que es una herramienta programática que ustedes deberán desarrollar para, digamos que, equiparar, el tema del trabajo que tienen día a día, más el tema de la carga del levantamiento de información del programa Simplifica. Entonces, ustedes tendrán, de acuerdo a lo que se establezca por parte del mismo gobierno del Estado, el tiempo, pues, digamos que el plazo máximo para cargar esta información, y ustedes, en función de la cantidad de fichas que tengan o la cantidad de trámites y servicios que tengan, establecer a lo mejor si diariamente cargan una ficha o utilizan un día para cargar 10 fichas, etcétera, etcétera. Eso ya será un tema totalmente interno. Después de que ya se hace esta determinación, pues viene como tal el llenado de la información, el llenado de las fichas, que es en donde se va a capturar los datos de los trámites y servicios. Y aquí lo más relevante es que dentro de este mismo proceso de llenado de información, también se realiza un proceso de validación por cada una de las áreas. La intención es que pase por varios filtros previo a que llegue a CONAMER, para que se determine que lo que se está plasmando en esas fichas es realmente el estado en el que actualmente se encuentran sus trámites y servicios, toda vez que nosotros lo que haremos es identificar que la información que nos están plasmando ahí es consistente. En este sentido, si en las fichas nos ponen que únicamente solicitan un requisito y que el tiempo de respuesta es de 15 minutos, nosotros vamos a dar por válida esa información, ya que se realizó un proceso previo de validación. Una vez que ya tenemos el 100% de la información validada tanto por todas las partes de la estructura estatal como por nosotros, ya estaremos en condiciones de implementar o de realizar el análisis y la elaboración de diagnósticos y documentos entregables. ¿Qué es lo que nosotros entregamos, digamos, como resultados o como documentos? Es un diagnóstico en el cual se plasman las principales características, los principales hallazgos de la implementación de la metodología. Un segundo documento es una base de datos en Excel, en el cual vienen los resultados de manera agregada por el Estado. En una segunda pestaña vienen los resultados por cada una de las dependencias y entidades participantes. Y finalmente, y creo que esta última pestaña es la más importante, vienen los resultados por trámite o servicio. En estos resultados por trámite o servicio van a poder identificar el estatus actual en el que se encuentra en lo que respecta a la carga regulatoria. Van a poder identificar también ahí las recomendaciones genéricas de simplificación que nosotros emitimos y un escenario simplificado, esto es, en cuánto se reduciría el costo o la carga regulatoria de los trámites si se implementan el 100% de las acciones o recomendaciones de simplificación que están plasmadas. Finalmente, y esto tiene que ver con el punto 7 de las etapas de implementación, entregamos una propuesta de acuerdo o simplificación. En esta propuesta de acuerdo es un instrumento jurídico que les puede servir a ustedes para ya como tal materializar o hacer vinculante la implementación de esas acciones. Nosotros plasmamos en este acuerdo de simplificación trámites y servicios prioritarios que son aquellos que cumplen con ciertas características, que son aquellos sobre los cuales nosotros recomendamos el implementar pues, acciones de simplificación, digamos que de manera más pronta. Y aquí, y algo que siempre surge esa duda es, oye, lo que ustedes me están poniendo en este acuerdo de simplificación es únicamente lo que tenemos que realizar. Ahí la respuesta es no.
La idea es que cada una de las áreas validen que esta información es viable y en caso de que consideren que a lo mejor hay trámites y servicios que no se puedan simplificar por X circunstancias, pues incluyan algunos otros, a lo mejor también pueden incluir acciones de simplificación que nosotros no emitimos. Entonces aquí ustedes tienen total libertad de realizar este tema del acuerdo de simplificación. La idea y la intención, además de hacer este proceso de actualización, es identificar si es posible que el Estado de Michoacán sea acreedor a una de las certificaciones que nosotros emitimos aquí en la CONAMER. Es la certificación ProSimplifica. Esta certificación ProSimplifica lo que busca es corroborar la existencia de una tasa de simplificación positiva, es decir, si en una medición previa, y esa es una de las características principales, que tiene que haber una medición previa y la implementación de un programa de mejora regulatoria previo, la carga regulatoria era de 10 pesos en 2018, por ejemplo. Lo que esperaríamos es que en esta medición 2020 la carga regulatoria fuera menor a esos 10 pesos. Entonces, en función de unos parámetros que se establecen en los mismos lineamientos del programa, es que se puede otorgar una certificación por 1, 2 o 3 años. Ya veremos una vez que tengamos ya resultados si el Estado como tal es acreedor a esta certificación y la vigencia del mismo. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta sobre, digamos que la parte metodológica del programa. ¿No? De no ser así, le pediré a mi compañera Samarcanda Bustamante, que también es parte del equipo Simplifica. Entre ella y yo implementamos el programa en todas las entidades federativas y en los municipios solicitantes. Entonces, la idea de la siguiente parte de la capacitación es que ustedes ya tengan el primer contacto. No sé si algunos ya pudieron por ahí jugar con la ficha Simplifica, pero de no ser así, ese primer contacto con este archivo de Excel que les platicaba de inicio, que va a ser la herramienta de recolección. La idea es que conozcan cuáles son las diferentes pestañas que la conforman y, lo más importante, cuál es el proceso que ustedes tienen que seguir para el llenado de la información de sus respectivos trámites y servicios. En este sentido, pues adelante, Sam, muchísimas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Samarcanda Bustamante, soy jefa de departamento del área Simplifica y yo les voy a presentar, bueno, más bien cómo llenar la ficha Simplifica. Voy a compartir pantalla. Ok. Este es el archivo Simplifica. Consta de varias pestañas. La primera pestaña es tablero de control y vamos a ver, bueno, es instrucciones generales. Aquí nos va a identificar qué es lo que consta en nuestra ficha Simplifica. En el primero, tablero de control, es si es estatal o municipal. Ficha de instrucción. Aquí nos va a describir a grosso modo qué significa cada una de las celdas del llenado de la ficha de información. El tercero, catálogo de subsectores. Aquí estos están basados en el CIAN y en INEGI y cada uno se habilita dependiendo su estado o municipio. Es decir, nosotros seleccionamos el estado o municipio y automáticamente se habilitan las opciones que están disponibles para cada uno. El cuarto y el más importante, el llenado de la información. Nos vamos a tablero de control, como ya les había dicho. Aquí vamos a seleccionar si es estatal o municipal, en este caso estatal. Dependencia, aquí le vamos a poner Secretaría de Educación. Aquí voy a adelantarme un poco. Si se dan cuenta, en el catálogo de subsectores aparecen todos deshabilitados. Al momento que nosotros habilitamos el estado municipio, ya nos va a empezar a arrojar información, es decir, ahorita todos están deshabilitados y están en rojo. Al momento de que están habilitados, se van a poner en blanco. ¿Se dan cuenta? Aquí ya voy a poner yo cuál es el estado que pertenece, que es Michoacán.
me voy otra vez al catálogo de subsectores y todo lo que está, bueno, todo estaba en rojo. Ahora tenemos algunas partes en blanco, es decir, cría y explotación de animales, ustedes sí lo tienen habilitado, mientras que el 211, extracción de petróleo y gas, este no lo tienen habilitado, por lo tanto no los va a dejar seleccionar en el catálogo de subsectores. Aquí igual ponemos la dependencia, Secretaría de Educación, ponemos las siglas, SE. Ahora sí, nos pasamos a la siguiente pestaña. Ficha de instrucción. La ficha de instrucción, si se dan cuenta, aquí viene desglosado qué significa cada una de las celdas. Es decir, homoclave, para poder llenar la homoclave, aquí les especifica qué es homoclave, el nombre del trámite. Este es un ejemplo de la ficha simplifica y cómo ustedes la van a poder llenar. Ahora nos vamos a la pestaña 3. Catálogo de subsectores. Estos, como ya les había comentado, están en el CIAN, en INEGI, y todos los que están en blanco son los que nos van a poder habilitar, mientras que los que están en rojo son los que ustedes no encuentran disponibles en su estado. Ahora sí, el llenado de la ficha simplifica. Como ya habíamos seleccionado, pusimos el estado, después las siglas de la dependencia. Ahora lo que nos pide es la unidad administrativa. En este caso vamos a poner Dirección General. Liga. Aquí pueden poner su liga de registro de sus trámites o servicios. Si no lo llegasen a tener, no pasa nada, nada más le ponemos NA. Después, nombre del trámite o servicio. Aquí van a poner todo el nombre de su trámite, es decir, beca, inscripción al nuevo curso, información, o sea, todo el nombre de su trámite o servicio. En este caso le vamos a poner ejemplo. El trámite cuenta con una homoclave. Aquí le vamos a poner sí o no. La homoclave es lo que prácticamente ya lo tienen en su estado y esto se les puede proporcionar SEDECO. Si no, no hay problema. Aquí le ponen que no. Si es sí, aquí esto se habilita y si es no, esto queda deshabilitado y no pasa nada. El sistema les arroja una homoclave. Tipo de solicitud. Lo voy a subir un poco para que puedan ver mejor. Sí, tipo de solicitud, trámite o servicio. Hay que recordar que el trámite es todo lo que el sujeto está obligado, mientras un servicio es algo que el sujeto no necesariamente está obligado. Es decir, el servicio puede ser una beca, un apoyo, pedir información. En cambio, un trámite puede ser, es la licencia de conducir. Si no la llegamos a tener y nos para un policía, este puede tener una sanción. Entonces, aquí seleccionan. ¿Qué tipo de persona representa el trámite? Ciudadano o empresarial. Aquí le vamos a poner primero ciudadano. ¿Qué tipo de persona jurídica tiene el ciudadano? Aquí se van a habilitar dos opciones, persona física y persona física con actividad económica. Primero vamos a ver la persona física. Identifica el grupo que mejor representa al ciudadano. Gestión, nacimiento, niñez, adulto mayor. Aquí encontramos una serie de listados donde mejor representa al individuo que va a realizar el trámite de persona física. En este caso le vamos a poner adulto mayor. ¿En qué subsector económico representa el trámite? Siempre cuando nosotros vamos a seleccionar ciudadano, persona física, siempre nos va a aparecer el 1, que es ciudadano civil. Si se dan cuenta, únicamente nos aparece el número de subsector. Por tanto, tenemos que ir constantemente a la pestaña de subsectores para ir identificando cuál es el que nosotros querramos escoger, si nuestro trámite o servicio llegase a tener uno en particular. Después, esto es para ciudadano con persona física. Nos vamos ahora para el ciudadano con persona física con actividad económica. Si se dan cuenta, identifica el grupo que mejor representa al ciudadano, ya va a cambiar. Aquí ya tenemos actividades comerciales, servicios, tecnológicos, financieros. Igual vamos a seleccionar el que mayor convenga. Aquí
A diferencia del primero, que nada más se nos seleccionaba el número 1, ya aparece todo el catálogo de subsectores, es decir, ya podemos identificar el que nosotros nos convenga. Cuando llegasen a tener como licencias de funcionamiento que no solo se basan en un subsector, que son varios, aquí le debemos de poner 999, que agrupa a varios, es decir, puede ser de pesca, industrial, servicios profesionales. El 999 es el que abarca varios. Si únicamente están enfocados en salud, aquí también hay subsectores que se enfocan en salud. Entonces, aquí pueden escoger el que más les convenga. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a qué tipo de persona representa el trámite en empresarial? Si se dan cuenta, todas las casillas que habíamos habilitado de ciudadano quedan deshabilitadas y ahora nos vamos a ir al lado empresarial. ¿En qué etapa de la vida de la empresa representa el trámite? Apertura, operación o cierre. Aquí igual, vamos a escoger el que representa nuestro trámite, el mayor volumen que van a solicitar. Identifica el grupo que mejor representa a la empresa. Aquí es prácticamente si es pequeña, mediana o gran empresa, o si no se tiene conocimiento a quién va dirigido, le ponemos no se tiene conocimiento. Igual que en el pasado, en el de actividades económicas, igual nos aparece todo el listado de subsectores y ustedes seleccionan el que mayor les convenga. Es decir, un 711, aquí va a ser servicios artísticos, culturales y deportivos y otros servicios relacionados. Después, el trámite está dividido en modalidad. La modalidad es cuando representa en varias funciones el trámite, es decir, puede ser en presencial, en línea, si es para persona física, para persona moral, también cuando los requisitos o el tiempo de resolución varía. Es decir, para una persona física, el tiempo de resolución puede ser en un día, en cambio para un empresarial ya puede ser 10 días. Eso es una modalidad. También cuando los requisitos son diferentes. Para persona física nos piden únicamente nuestro INE, en cambio para una persona moral nuestra acta constitutiva. Eso también es una modalidad. En este caso le vamos a poner que no. El trámite o servicio tiene vigencia. La vigencia es la periodicidad que dura el trámite. En este caso se puede renovar, refrendar o no. Como modo de ejemplo, les vamos a poner la licencia de conducir que tiene 3 años. Después de los 3 años tenemos que volver a renovarla. Eso para nosotros es la vigencia. Hay muchos trámites y servicios que no llegan a tener vigencia, entonces le ponen que no. En este caso le vamos a poner que sí necesita vigencia. Identifica el número de meses, le vamos a poner 2. Cuando sus trámites tienen vigencia menor a un mes, es decir, 15 días, favor de ponerle 1 siempre. Y nos vamos a ir a un apartado acá abajo. Donde ustedes pueden hacer todas las observaciones que quieran hacernos. Es decir, el trámite tiene vigencia de 15 días, pero yo le puse 1 porque es lo que me marca. Igual aquí todas las observaciones que quieran hacernos, aquí las pueden realizar. En este apartado, información complementaria. Está hasta abajo de sus fichas. Seguimos. ¿Conoces la frecuencia del trámite? La frecuencia es el número de veces que fueron a solicitar el trámite o servicio del año pasado. Aquí le vamos a poner siempre que sí. Y aquí pueden seleccionar cualquier número. Puede ser el real o un aproximado. Cuando hay trámites que son nuevos, por tanto no tienen frecuencia, le vamos a poner siempre 1. También los que no hayan tenido demanda, es decir, de que el año pasado ninguna persona fue a solicitarlo porque ya es un trámite muy obsoleto, igual le vamos a poner 1 y donde les había indicado hasta abajo, vamos a hacer la observación de que se puso 1 ya que no tuvo demanda o es un trámite nuevo. Si no, favor de poner el número real o el más aproximado a la realidad. ¿Tiene algún costo? Le vamos a poner sí o no. Si le ponemos que sí, se va a habilitar esta pestaña y ¿dónde se realiza el pago?
aquí aparece un listado donde dice en la dependencia, banco o en varios. Varios significa que agrupan más de dos opciones. En este caso le vamos a poner banco. ¿Qué tipo de resolución se obtiene? Aquí igual tenemos un listado. Si no llegasen a encontrar lo que ustedes emiten, hasta abajo tenemos una casilla que selecciona otro y aquí pueden escribir el resolutivo que ustedes emiten. Si sí se encuentran, nada más le pueden poner y ya esto queda deshabilitado. ¿Quién debe realizar el trámite? ¿El ciudadano? ¿El empresario? Aquí le vamos a poner el ciudadano. ¿Cuándo debe realizar el trámite? Cuando requiera sacar su licencia de funcionamiento, cuando se requiera inscribir o reinscribir. Este apartado puede quedar vacío, ya que ustedes muchas veces conocen algunas acciones de mejora, es decir, nosotros pedimos 3 identificaciones, nuestro INE, acta de nacimiento y licencia, entonces aquí nosotros proponemos que solo se quede el INE. Estos son como las opciones que ustedes tienen de mejora que pueden proponer. Si no lo llenan, no pasa nada, puede quedar vacío. Este es el único apartado que puede quedar vacío. Si se dan cuenta, nuestra primera sección ya está al 100%. Entonces, una vez que nosotros vayamos llenando la información, siempre hay que corroborar este cuadro que esté llenado al 100%. Esto fue datos de identificación o datos generales de nuestro trámite. Ahora nos vamos a ir a tiempo de resolución. El trámite lo resuelve la dependencia en menos de un día, le vamos a poner sí o no. Si le ponemos que sí, se va a habilitar la opción de horas o minutos. Es decir, únicamente vamos a poder seleccionar este apartado. Hay que redondear valores, es decir, no vamos a poner 2 horas, 1 minuto. Únicamente vamos a poner las horas. Si, por ejemplo, si únicamente se requieren minutos, este lo vamos a dejar vacío y vamos a poner 15 minutos. No es necesario poner 3 horas, 15 minutos. Por otro lado, si el trámite no se resuelve en menos de un día, le vamos a poner que no y aquí ya le vamos a seleccionar cuántos días se requieren. Es decir, 4 días en este caso. Aquí ya tenemos las actividades intragubernamentales. Las actividades intragubernamentales, como lo explicó Daniel, es todas las actividades que realiza el funcionario para emitir un resolutivo. El primero, revisión de requisitos. La revisión de requisitos es únicamente cuando van y te entregan la información. Un análisis técnico es cuando ya empiezas a verificar que todos los requisitos sean a la persona y que estén, si tú pediste 8, sean los 8 requisitos. Inspección es cuando vas a verificar al predio donde te están entregando la información y sea correcto, que ahí viva la persona. Un dictamen, una elaboración de oficio de respuesta, esta puede ser a favor o en contra. Validación del trámite con sello y rúbrica viene siendo la última. Si llegasen a tener alguna actividad que no representa el trámite, es decir, que no está en estas, aquí aparece y ya pueden seleccionarla. Ahora sí, vamos a llenarla. Revisión de requisitos. Se lleva a cabo en este trámite una revisión de requisitos, le vamos a poner que sí. ¿Cuántos funcionarios se requieren? 1. ¿Y qué porcentaje se va a destinar? Le vamos a poner un 25%. Al final, el porcentaje nos debe de sumar un 100%, si no, no nos va a cuadrar. Ahora, ¿se requiere una revisión, un análisis técnico? Le vamos a poner que sí. Igual, una persona y 25%. Una visita de inspección, no. Un dictamen, no. Una elaboración de oficio de respuesta le vamos a poner que sí. Igual, una persona, 25%. Una validación del trámite le vamos a poner que sí. Igual, una persona, 25%. Cualquier otra actividad le vamos a poner que no. Si se dan cuenta, aquí ya sumamos el 100%. Si yo me llegase a equivocar y pusiera 26%, esto aparece incorrecto, por lo tanto hay que ver que todos los porcentajes
coincidan y sumen el 100%. Esta fue nuestra segunda sección, resolución por parte de la dependencia. Ahora nos vamos a la tercera, requisitos. Sam, una pregunta, y esa fue una pregunta recurrente por los enlaces. ¿Qué pasa si el que hace el oficio y el que hace la revisión es la misma persona? Porque ahí te no dan pasa nada. Aquí lo que vamos a hacer es igual, poner en revisión y en análisis técnico una persona y una persona. Nosotros la contabilizamos igual, aunque sea a la misma persona que realiza todas las actividades. Pero ya después al final salen 4 personas que participaron en el proceso. Esa es una Lo de que las podrían, de los lo que comentarios que nos podrían hacen. hacer es igual hasta abajo hacernos un comentario o únicamente seleccionar una actividad. En lugar de revisión de requisitos y análisis técnico, solo seleccionan análisis técnico con una persona, que ya lo están homologando, y hacer el comentario hasta el final. En la casilla de observaciones, ahí hacer el comentario. Ok, gracias. Sí, de nada. Ahora nos vamos al apartado 3, requisitos. Lo primero que nos piden, hipervínculo del trámite. Aquí es igual su registro de trámites, su liga. Si no le llegasen a tener, no pasa nada, le ponemos NA. El trámite pide un formato. Aquí le vamos a poner sí o no. Si le ponemos que no, todas las casillas automáticamente de abajo van a quedar deshabilitadas para el formato. Únicamente es el formato. Si se dan cuenta, ya no me deja modificarlas. Si yo le pongo que sí, ya voy a poder modificar todo lo que viene del formato. Es decir, el hipervínculo del formato, sí es descargable, ya que muchas veces muchos formatos vienen en su página de internet y estos pueden ser descargables para que el ciudadano o el empresario tengan un prellenado. Aquí igual, si lo llegan a tener, le ponen, si no, le ponen NA, no pasa nada. ¿Cuántos formatos se requieren? Aquí aparece un listado, 1, 2, en este caso le vamos a poner 1. Toda esta información va a ser del formato. Se requieren datos del solicitante. El formato pide datos del solicitante. Le vamos a poner que sí. Datos del predio, no. Croquis de ubicación, no. Datos del propietario, no. Escrito libre, no. Esto fue por parte de formato. Ahora sí nos vamos a ir a los requisitos. En este apartado tenemos una serie de requisitos más comunes de todas las secretarías, es decir, de educación, de finanzas, todos los más comunes que piden, de catastro. Entonces, si no llegasen a tenerlo aquí en este listado, hasta abajo les voy a enseñar donde es otros requisitos que ustedes los pueden agregar manualmente. Si aquí tienen los requisitos que ustedes piden, únicamente vamos a poner sí o no. Es muy importante que todo pongamos sí o no, ya que si no, no nos va a sumar el 100% que está hasta arriba. En este caso, un acta constitutiva, le vamos a poner que no. Un acta de función le puede ser que sí. Aquí, el número de copias. Aparece 0, 1 o un número infinito. Cuando es 0, significa que es original únicamente o original o copia únicamente. Es decir, si nada más te dan la opción de original, es 0. Si únicamente te piden la copia, igual, es 0. Cuando a partir de 1 es cuando es original y copia, es decir, de que te piden tu original y aparte una copia o 2 copias. Aquí ya es cuando empezamos a poner el 1 o los consecutivos. Como les había comentado, es muy importante poner no, entonces pueden poner control C y poner toda la información. Igual en este lado tenemos el listado. Es muy importante que seleccionen todo, ¿sí o no? Muchas veces van a poner que no y no pasa nada.
pero sí es importante seleccionar todo. Después, como ya les había comentado, estos son los requisitos más comunes que piden las secretarías. Si no lo llegasen a encontrar en este listado, no pasa nada, aquí lo vamos a agregar manualmente. Este apartado se llama Otros requisitos y aquí es donde vamos a describir más a detalle esos requisitos que no aparecen arriba, es decir, fotografías en este caso como ejemplo. Este requisito pertenece a su formato, le vamos a poner sí o no, en este caso no. Tipo de requisito que es nuevo preexistente. Aquí, como ya les había comentado Dani, nuevo es algo que nosotros no tenemos a la mano, es decir, las fotografías de nuestra persona o de un predio deben de ser constantes o actuales, por tanto debemos ir a solicitarlas a un prestador. Cuando es preexistente es algo que nosotros ya tenemos, es decir, nuestro acta de nacimiento o algún documento que nosotros ya tengamos y nada más es irlo a buscar. Esto es la diferencia entre nuevo y preexistente. En este caso es nuevo porque es algo que tenemos que ir a solicitar. Número de copias. Aquí le vamos a poner 2. Necesitamos 2 fotografías. Nivel de dificultad. Aquí el nivel de dificultad depende de la persona que nos va a realizar ese requisito. Es decir, si mis fotografías son individuales de mí, es una persona técnica o secretarial, es decir, de que no necesita un nivel de dificultad muy elevado. En cambio, si mis fotografías son de un predio que deben de tener una resolución tal, con un papel específico, o sea, muy detalladas, esto ya puede ser de un profesional o un directivo, ya que no me los van a entregar en un día, puede ser que se tarden hasta más de un mes en entregarme este requisito. Por tanto, nosotros vamos a hacer la diferenciación de secretarial, va a ser muy fácil, técnico fácil, profesional difícil y directivo muy difícil. Este es el comparativo que vamos a hacer al momento de que nos entregan nuestro requisito. En este caso, como son fotografías de mí, nada más le vamos a poner técnico y se tarda 2 horas. Igual que en el apartado de resolución por parte de la dependencia, lo vamos a homologar. Es decir, no vamos a poner un día, 2 horas, 1 minuto. Únicamente vamos a redondear. Es decir, si ustedes piensan que este requisito se realiza en horas, únicamente van a poner horas. Si es en minutos porque es preexistente, le vamos a poner 15. Si ya es para una persona de salario profesional o directivo, pues ya le podemos poner 7 días, 30 días y ya no le vamos a habilitar nada acá. Después, personas internas que influyen en la resolución. Le vamos a poner 1 o pueden ser 0. Personas externas, 1. El requisito podrá ser utilizado en otros procesos, es decir, aquí en educación o en salud, muchas veces las fotografías de las personas se las piden para hacer sus credenciales, sus comprobantes, para inscribirse, para hacer otro trámite dentro de la misma unidad administrativa. En este caso le vamos a poner que sí, pero hay otros requisitos que no, que únicamente son para dicho trámite, ya no puedes utilizarlos. ¿Es necesario fuera el traslado de la casa y oficina? Sí, porque necesito un estudio fotográfico para que me tomen mis fotografías. Entonces le ponemos que sí. Si no, no le ponen no. Si se dan cuenta, este fue el llenado de la ficha Simplifica. Consta de 3 apartados. El primero, datos generales del trámite. El segundo, tiempo de resolución por parte de la dependencia. Y el tercero, ya es los requisitos. Y aquí nos da una sumatoria del 100%. Siempre hay que validar que todas nuestras fichas tengan al final este 100%. Si se dan cuenta, aquí en este archivo consta de 50 fichas Excel. Entonces, ustedes únicamente pueden llenar 50 trámites o servicios. Si llegasen a tener más, no pasa nada, copian el archivo y vuelven a llenarlo. Es decir, 50 más... tienen 52 trámites, entonces llenan 1 o 2.
En cambio, hay dependencias que son muy pequeñas que solo pueden tener 2 trámites. Entonces, van a llenar la ficha 1, la ficha 2 y ya a partir de la ficha 3 ya no es necesario que llenen nada ni que le muevan nada. Ya que si ustedes modifican el nombre de la ficha o le ponen aquí el nombre del trámite, nuestro formulario detrás puede sufrir alguna modificación y para nosotros es muy difícil encontrar qué es lo que le están cambiando a ustedes. Entonces, nosotros les pedimos que únicamente se evoquen a llenar lo que les pide aquí, la ficha 1 y el catálogo de ficha de instructivo, el tablero de control. Es los únicos apartados que deben de llenar. Tablero de control, que seleccionamos el estado y ya el llenado de la información, fichas. Porque todo lo demás sí llega a moverse ya que hay un formulario, entonces nos los pueden mover y nosotros nos cuesta un poco de trabajo. Ahora, ¿cómo nos van a enviar la información? La información va a estar seleccionada por sus archivos de Excel, es decir, va a ser las siglas de la dependencia, después las siglas de la unidad administrativa y un número 1 o consecutivo. Es decir, si llegasen a tener más de un archivo de Excel, le vamos a poner, no sé, Secretaría de Educación, Dirección General de Educación Básica, _1. Si llegasen a tener más, le vamos a poner 2 y 3, hasta el consecutivo que ustedes desean. Esto a su vez va a estar en una carpeta del nombre de su unidad administrativa, que en este caso es DGB, que es Dirección General de Educación Básica, que esta debe estar en la dependencia, que es Secretaría de Educación. Todo esto nos los van a proporcionar en un Drive para que nosotros podamos descargar. Nosotros les pedimos de que tengan una relación, es decir, que nos pongan la dependencia, la unidad administrativa y cuántas fichas nos están enviando, ya que nos ha tocado muchas veces que lo que ustedes nos envían contra lo que recibimos puede ser más o menos. Entonces, nosotros para cotejar toda la información que nos estén enviando sea la correcta para empezar a hacer ya nuestro costeo. No sé si aquí tengan alguna duda de la ficha simplifica, cómo llenarla. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una duda. Fíjate que nosotros trabajamos en la Secretaría de Desarrollo Rural y en el trámite que me tocó llenar a mí es el apoyo con biofertilizantes. Aquí hay 2 modalidades de apoyo, ya sea personas físicas y personas morales. Me queda claro que tengo que hacer 2 fichas, será una ficha para persona física y otra ficha para persona moral. Los requisitos cambian entre persona física y persona moral. Sí cambian porque en la moral les pedimos el acta constitutiva o incluso hasta pueden ser ejidos. Entonces sí, debes de llenar 2 fichas. De hecho, lo que debes de hacer es aquí, nombre de la modalidad. Aquí le vas a poner que sí. Le vas a poner aquí persona física. Llenas toda la información de la persona física y en la ficha 2 vuelves a hacer lo mismo, nada más que ahora le vas a poner persona moral. Ok, en la persona moral estaba viendo que en la parte donde dice la persona moral, creo que comerciante y no sé qué, creo que ahí no entran en ese grupo la persona moral que nosotros manejamos, porque las personas morales que manejamos son asociaciones de, ¿cómo se llama? Sociales. Ah, ok. Entonces, lo que yo te recomiendo es que en lugar de hacer 2 trámites, ¿por qué mejor no solo pones uno? Ahí, a tu pregunta, las opciones que viste están enfocadas a personas físicas con actividad económica. Para el tema de cuando son personas morales o personas empresariales, el grupo que mejor identifica o representa, en este caso las empresas, tiene que ver con un número de empleados que pudiera llegar a tener o de personas participantes digamos que en esa empresa. Aquí, miren, no se agobien mucho con esa parte. Este es un tema estadístico. La intención de este apartado, tanto del identificar el grupo que mejor representa al ciudadano o al que mejor representa a la empresa, la finalidad es tener un conocimiento pues, específicamente de a quién va enfocado, si es una micro, pequeña o mediana empresa. Si por ahí puedan ser empresas desde 5 personas hasta
200 personas, ahí lo que les pedirán es que utilicen la opción de no se tiene conocimiento, pero sí, efectivamente tendrán que llenar una ficha por cada una de las modalidades, toda vez que pues, tiene requisitos diferentes, el impacto que puede llegar a tener cada una de esas modalidades va a ser distinto. Entonces, sí se tendrán que llenar 2 fichas. Ok, queda claro. Hola, hola. Hola. Yo tengo una duda. Para los requisitos de las personas, bueno, soy de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales. Estoy en la unidad de legalización y apostillamiento de firmas. Para los requisitos que piden, pues no, los requisitos dependen del documento que vaya a llevar la persona a legalizar. ¿Eso te lo tengo que especificar de cada documento que vaya a la persona? Tengo entendido que pueden legalizar una variedad importante de documentos, ¿sí? Así es. Ajá, y dependiendo de cada documento es un requisito diferente. Por ejemplo, Pero ahí, ajá, a ver, ajá. si van a legalizar un título, tiene que ir con un calígrafo a que le hagan una leyenda. Si es un certificado, solamente es original. Pero hay varios documentos que necesitan ciertos requisitos diferentes. ¿Tengo que especificarlos en cada uno? Sí, ahí va a haber un supuesto a lo mejor que sean requisitos o que el proceso de legalización sean de documentos similares. En ese caso, y con la finalidad de no extender tanto la carga de la información, de pronto que pudieras llegar a tener 100 modalidades distintas, la idea sería que los pudieras agrupar a lo mejor con base en ciertas características, y lo que sí al momento de que van a hacer la selección de los requisitos, ahí sí especificar a lo mejor este trámite se requieren este tipo de requisitos y digamos que suplir unos u otros. Porque si tú haces el agregado de todos, pues ahí estaríamos sobreestimando el número de requisitos que estás pidiendo pues para ese trámite o servicio en específico. Pero al tener casos en los que sí sean, digamos que tratamientos distintos, ahí sí tendrás que llenar una ficha distinta. No los puedo agregar. Bueno, es que en realidad no son tantos, o sea, los requisitos son como original y a donde tienes que ir para traer el documento. Pero mi pregunta es entonces, ¿por cada modalidad va a ser una ficha así como la persona anterior o solo las agrego todas al apartado que dijo la compañera? Si son una variedad considerable de requisitos distintos, sí tendrás que llenar uno. Pero si únicamente, o sea, el requisito a lo mejor es pagar y presentar un documento. El pago, pues es el mismo. Y la presentación del documento es donde pudiera variar, tal vez, tengo que llevar mi comprobante de pago y un acta de nacimiento, o mi comprobante de pago y un acta de matrimonio, o mi comprobante de pago y una escritura. Esos los pudieras agrupar y hasta abajo nada más especificar que se puede realizar a través, digamos que de ese procedimiento, todos esos requisitos. Pero si adicionalmente al pago y a presentar el documento tiene que llevar, no sé, voy a inventar un poquito, Ajá. el visto bueno de un fedatario público, ahí sí tendrás que llenar una ficha distinta. Ah, ok, ok. Bueno, del formato que comentaban, es en base a que la persona ocupe un formato en específico, ¿verdad? O sea, que él tenga que llenar algún formato. Algún formulario o algún formato en específico, Exactamente. o Ah, algún perfecto. un Sí. escrito libre que ustedes soliciten como tal. Ah, perfecto. Bueno, gracias, Dani. No, ¿de Buenas qué? tardes. Ay, Buenas perdón, tardes. buenas tardes. Una duda, disculpa, es que no alcancé a escuchar bien. En la primera etapa donde dice el indicador de frecuencia, mi duda ¿es el anualizado o es por mensual el número de trámites del Es servicio? el número de solicitudes anual El para anual, este el anual. trámite Ok. o servicio en específico. Muchísimas gracias. Sí. Ujú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas.
en la parte final del envío de información, tienen abajo un cuadrito en su presentación donde dice dependencia, ajá, y en nuestro fichas no está ese cuadrito. ¿Cómo nosotros les hacemos llegar esa información? Ok. De que nada más tenemos una ficha. Digamos que es un ejemplo de cómo tuviéramos que nosotros estar recibiendo la información y también en SEDECO cómo van a estar recibiendo, digamos, que cada una de las carpetas. Si en este caso únicamente es la dependencia va a enviar un solo archivo, no va a ser necesario, digamos, que profundicen tanto. Entonces, en la dependencia va a ser el nombre de, se me fue completo, pero el de Cuencas. Sí. La administrativa, no sé cuál sea el nombre de la unidad administrativa, no sé, vamos a poner la dirección general. Y número de fichas, pues al ser dos, únicamente van a poner dos. Y así para que al momento de que los amigos de Mejora Regulatoria Estatal estén recibiendo la información, puedan tener un mayor control de qué es lo que están recibiendo, quién les hace falta y exactamente también el número de fichas que están recibiendo. Entonces, concluyendo, en nuestro caso que tenemos nada más un trámite, Ajá. no es necesario mandar esa información. Sí. Sí, entonces la mandamos en Excel. Sí, al final lo que nosotros también vamos a recibir es un concentrado de todas las dependencias y entidades que enviaron información, incluyeron también las unidades administrativas y el número de fichas. ¿Por qué es importante esto? A lo mejor aquí que son prácticamente nada más 2 fichas, y esto a lo mejor es una duda que alguien más pudiera llegar a tener, es bastante sencillo, pero va a haber unidades administrativas que a lo mejor van a cargar 67 fichas. Entonces, al momento de que nosotros hacemos o descargamos la información y la concentramos, vamos a corroborar que efectivamente tengamos esas 67 fichas de esa unidad administrativa, de esa dependencia en específico. Entonces, sí es importante que se envíe, aún así sean una ficha o 2 fichas, para que se vaya, digamos que nutriendo este registro y al final, previo a que nosotros implementemos o llegamos el análisis, pues vamos a corroborar que si en total son 927 fichas, tengamos nosotros esas 927 fichas de todo el estado. Ok, entonces nosotros, bueno, en mi caso yo subí la información al driver, de donde la bajé, la subí. ¿Cómo le hago? Ahí lo adjunto el Excel junto con esa información. ¿La Ahí subo al sí. mismo drive? Ahí, si nos pudieras apoyar, Sergio, ahí no sé cómo estás coordinándote con ellos. A ver, a todos se les dotó de un acceso a un drive. Todas las fichas están en un drive de Google. Así es. Entonces, tú tienes el acceso únicamente a la carpeta de la Comisión Estatal del Agua. Entonces, tú puedes subir más archivos a esa carpeta. Sube el archivo nada más que se te está pidiendo ahí con respecto a eso. Nosotros vamos a revisar y después se los vamos a enviar directamente a la CONAMER. Sí es importante que nos digan cuántas fichas, por eso les decíamos de un índice de sus trámites, pues para llevar un orden, porque a lo mejor tú reportas un solo trámite, pero Educación va a reportar 80. ¿Cómo sabríamos nosotros que son 80 o cómo sabría la CONAMER que son 80? Sí. Entonces es únicamente en esta situación. Ustedes pueden subir la información que deseen a la carpeta que se les dio acceso. ¿Y qué nombre debo de ponerle? Al Excel. ¿A esa carpeta? Ajá, al Excel que se va a hacer con el número de fichas que tengo, por ejemplo, que es una. Ese Excel, ¿qué nombre le pongo? Envío de información de CONAMER, total de fichas. Total de fichas. Okay. Yo creo que ahí muy bien. Lo que se va a checar es la información que contiene el Excel, no tanto el nombre del archivo. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya aprovechando, Dani, es importante, no puede haber un trámite que no tenga regulación. Los requisitos, pues vienen en la regulación. Ahorita de lo que comentaba la compañera de la Subsecretaría de Enlace Legislativo. Se tiene el trámite, lo que sería la legalización. O sea, el proceso es la legalización. Tu sustento de los requisitos que vas a pedir son los sustentos que te dice tu regulación. No podrías pedir un requisito adicional que no venga en la regulación.
y así a ustedes también les va a servir para identificar si está completa o no está completa su regulación, sino cómo lo sustentas, cómo se lo pido al ciudadano si no lo sustento con algo. Creo que esas son las bondades que también tiene el programa Simplifica, que nos ayudaría a nosotros a identificar todos aquellos trámites que los hacemos por costumbre, porque así nos los enseñaron, porque cuando yo llegué me dijeron que tenía que pedir esto. Nosotros tenemos que vincular todo a una norma, una regla de operación, a una ley, un reglamento, todo aquello que tenga una característica de regulación, sino cómo lo pedimos. Creo que nosotros tenemos que dar certeza al ciudadano con respecto de las actividades que estamos desarrollando. La certeza únicamente la vamos a poder proporcionar cuando nosotros sepamos con claridad cuál es la regulación que estamos aplicando. Entonces, también puede estar ligado a un convenio Estado-Federación. Si es un convenio y ahí está enmarcado el trámite, yo no voy a poder modificar el trámite o los requisitos porque están enmarcados directamente en una regulación que yo no puedo tener injerencia. Si es un trámite que viene en la Ley Federal de Derechos, pues desde luego no voy a poder modificar el trámite porque es una regulación que no está contemplada en el marco jurídico estatal. Eso también nos va a ubicar qué trámites estamos manejando y también ese tipo de trámites no entrarían al programa Simplifica porque no pueden ser materia de una simplificación porque no son materia de nuestra regulación. No sé si me equivoco en este sentido, Dani. No, es correcto. Aquí, y hay que diferenciar, digamos, que dos temas que son distintos y que están muy entrelazados. Uno es la medición que vamos a realizar ahorita a través del programa Simplifica, que efectivamente, como dice Sergio, tiene que ser aquellos trámites sobre los cuales ustedes o sus dependencias tienen facultades para realizar cualquier tipo de modificación. Va a haber trámites en los cuales ustedes se convierten de una especie de gestores, en los que únicamente reciben la documentación se resuelve tal vez en una instancia federal, envían la información, regresan y ustedes entregan también el resolutivo. Digamos que ese proceso de simplificación también se lleva aquí en la CONAMER, pero se hace a través de otra instancia y otro mecanismo. Y otra cosa, y ese es el otro punto que también tienen que tener en consideración, la información que actualmente tienen en su catálogo estatal de trámites y servicios, información que es pública, ahí sí debe estar esos trámites o servicios de los cuales ustedes se convierten en una especie de gestores. ¿Por qué? Porque al final son actividades para los cuales cada una de sus dependencias y unidades administrativas están facultadas. Entonces, sí hacer esa diferenciación. A lo mejor una cosa es lo que podemos medir porque es aquello que podemos modificar, tenemos facultades, y otras cosas que sí tienen que estar en el catálogo, en el registro estatal, porque son actividades que nosotros o que nos fueron encomendados a cada una de nuestras unidades administrativas. Y otro aspecto importante a considerar también para incluir en el tema de Simplifica, va a haber a lo mejor trámites que ustedes resuelven con alguna otra instancia de gobierno, ya sea estatal, federal o municipal. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero yo soy el que me encargo de dotar de papelería a todas las dependencias de gobierno. Esos trámites, si bien tienen un proceso, un procedimiento muy definido, solicitan requisitos, etcétera, etcétera, no los vamos a incluir para el tema de Simplifica, porque aquí solo se incluyen aquellos en los cuales hay una interacción entre autoridad y un particular. Este particular, entendiéndolo como una persona física o una persona moral. No sé si ahí alguien tiene alguna duda ya mucho más específica o si en este caso, Dani, la vez anterior, todas las instituciones de educación superior marcaban el trámite cédula profesional. La cédula profesional en ese momento no era estatal, teníamos que ir a la Dirección General de Profesiones. Y todos los trámites aproximadamente duraban entre 300 y 400 días, pero no los podemos modificar.
es una situación, si el trámite ya está para la expedición de una cédula estatal y podemos reducir ese número de días, sí aplica en nuestros trámites estatales. Otro de los trámites que mayor número de días era las titulaciones. Pues si las titulaciones se pueden reducir reduciendo requisitos, pues también nos pueden ayudar con respecto de esto. Otro trámite, y es de los que más número de días estaban en el dictamen anterior, es la regularización de asentamientos humanos por persona física o por persona moral en urbanismo. ¿Qué es lo que sucede esto? Pues que es una serie de requisitos que desde el hecho que es irregular, pues no va a haber un procedimiento determinado. Entonces también para que vayamos cuidando los números o los nombres de los trámites que estamos asentando en el Simplifica. El Simplifica es muy bondadoso en la situación que nos da a conocer cuáles son nuestros trámites, qué requisitos tenemos y cuántas veces hacemos al ciudadano dar vueltas a la oficina una y otra vez con respecto de algunos. Otro de los trámites que tenían mayores días, la promoción de organizaciones agrícolas, que tenía 120 días aproximadamente. Esto también pues, hay que revisarlo si los podemos modificar y el impacto real que vamos a tener con respecto de estos programas. 879 trámites fueron los que se reportaron la vez anterior. Habría que revisar si realmente ahorita son estos, porque algunos reportaron menos de los que tenían. O, por ejemplo, turismo, el dar de alta a un agente turístico en el registro nacional. ¿Realmente es un trámite estatal o es una gestión que hago para un registro nacional? Entonces, todo esto es lo que le pedimos que veamos, y creo que la capacitación ha sido más que provechosa, porque las dudas que ustedes tienen en el llenado ahora sí se están viendo, y creo que ahora sí están tomando la capacitación los que ejecutan el trámite, porque muchas veces este tipo de capacitaciones la toman los que no tienen nada que hacer en el momento. No sé si haya alguna otra duda. Aquí pusieron una duda que es muy importante. Si pueden en la pestaña de Excel anotar el nombre, ya le contestó Sam. Ahí les vamos a pedir encarecidamente algo. No realicen ningún tipo de modificación al nombre de las pestañas, a las columnas, a las filas, es más, ni a los colores. Sabemos que va a haber personas que son inquietas y quisieran saber qué es lo que hay detrás de estos archivos. Si ustedes hacen algún tipo de modificación, así sea incluir una columna, todo el formulario que viene detrás, pues evidentemente se va a dañar. En ese sentido, lo único que van a modificar o lo único que van a llenar fue lo que les explicó Sam. Digamos que el adecuar al Estado, a las dependencias, la información en tabla de control, y de ahí el llenado para cada una de las fichas. Digamos que las únicas modificaciones que les pedimos que hagan. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Y sobre todo, las dudas van a empezar a surgir en el momento en que se empiecen a subir los trámites, en el momento que empecemos a trabajar. Siempre hemos tenido la mayor disposición por parte de la CONAMER, de Dani, de Sam, para que nos puedan aclarar las dudas. En el grupo que nosotros tenemos de enlaces también está Dani. Ahí si hay alguna duda directamente para él, se puede arrobar para que él pueda checar la duda que se tiene en el llenado. Esta capacitación se va a subir a la página de Facebook de Espacio Emprendedor para que le den like directamente a la herramienta. Y pues para que surjan, hagamos mejor nuestro trabajo. Simplificar es uno de los ejes de mejora regulatoria que se ve que es sencillo, pero en realidad es una de las partes que más impacta al ciudadano. Si nosotros reducimos tiempos, reducimos momentos, es más, reducimos la presencia del ciudadano ante una autoridad ahorita en esta nueva forma de la nueva normalidad derivada de la pandemia, vamos a mejorar mucho en esta situación. Dice Juanito,
que tengo que hacer cuando el trámite es el resultado de un convenio con el gobierno federal. Pues si el trámite no lo puedes modificar, pues no hay que subirlo. Creo que aquí también tenemos que optimizar el trabajo que estamos realizando. Conozcan su regulación. Por eso digo, ustedes son los dueños del trámite. Ustedes conocen su regulación. Si ustedes conocen su regulación, la ficha es muy sencilla. Si ustedes no conocen su regulación, va a ser la ficha muy complicada porque esta es una situación técnica que día a día ustedes están manejando. Y no sé, algo adicional, Dani, para despedirnos. No, pues Sergio, agradecerles a todos este tiempo que se tomaron y como siempre reiterando a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Sabemos que ahorita no tienen muchas dudas porque en realidad no se han enfrentado como tal al llenado de la ficha, pero si en el camino tienen alguna duda de cómo se tiene que llenar o eso, pues como siempre estamos con total disposición. Pues como siempre, un agradecimiento a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Ustedes han sido parte importante de este proceso que ha tenido Michoacán. En el largo de estos 3 años de avanzar del 30 al lugar 11 es con la participación de ustedes. No podríamos haber hecho nada sin ustedes, su guía, y también no podríamos haber hecho nada sin los enlaces de las dependencias y entidades del gobierno del estado en el sentido de querer simplificar los trámites. Estamos ahorita en la simplificación, pasaremos después a la desregulación, que se va a poder identificar en el momento que sepamos qué trámites y qué regulación tenemos, y desde luego que le tenemos que pegar a la calidad regulatoria para que demostremos primero el interés público de las regulaciones y el mayor beneficio al menor costo posible. Dani, muchas gracias. Sam, muchas gracias. Nos saludan a Ramón, que ya tuvo que ir a otras reuniones, y estamos aquí y en Michoacán se escucha la mejora regulatoria y tenemos que seguir adelantándonos porque la mejora va a tener una trascendencia al ciudadano. Gracias, buen día. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, un abrazo a la distancia y virtual. Hasta luego. Gracias.